Vivo en una casa antigua en las afueras de Sevilla. Esa casa, con sus muros gruesos y las vigas de madera que crujen en las noches húmedas, fue el legado de mis padres. Con los años aprendí a convivir con sus ruidos, con las goteras que aparecían cada invierno y con las reparaciones eternas que siempre quedaban a medias. A veces, cuando el viento sopla fuerte desde el río Guadalquivir, parece que todo el edificio respira conmigo, suspira, se queja, pero sigue en pie. Aquella mañana, sin embargo, no era el viento lo que me preocupaba, sino el tambor de la vieja lavadora. Un sonido metálico, áspero, retumbaba como un lamento dentro del aparato. Sabía que no resistiría mucho más. Otra avería. Pensé, cansada. Llevaba meses gastando en técnicos que venían, tocaban 2 cables y se marchaban dejando la misma promesa. Ahora funcionará, señora. Y funcionaba, por una semana. Mis ahorros se esfumaban y la frustración crecía. Mientras me preguntaba cómo iba a resolver esta nueva crisis doméstica, alguien llamó a la puerta. Fue un golpe inesperado, firme, pero no amenazante. Abrí con cautela y lo vi por primera vez. Un joven alto, de mirada clara, con el gesto algo nervioso de quien no sabe si molesta. «Buenos días», dijo con voz suave, casi musical. «Me llamo Andrés. Acabo de mudarme a la casa de enfrente». Me sorprendió su amabilidad. No todos los vecinos en Sevilla tienen tiempo o ganas de presentarse. La mayoría pasa sin mirar, con prisas, como si nadie existiera al otro lado de las paredes. Pero él estaba allí, de pie, con una caja de herramientas colgada del hombro y una sonrisa sincera. «He notado que suele tener problemas con los electrodomésticos», añadió con cierta timidez. «Sé un poco de reparaciones, quizá pueda ayudar». No supe qué responder de inmediato. A mis 60 años, rara vez alguien tocaba a mi puerta para ofrecer ayuda. Sentí una mezcla de desconfianza y gratitud. Lo observé mejor. Sus manos parecían fuertes, curtidas por el trabajo manual. El contraste con su juventud me llamó la atención. Finalmente, cedí. «Pues, si no le importa, la lavadora está a punto de rendirse». Él asintió con entusiasmo, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Lo invité a pasar. Y, por costumbre, porque en Andalucía la hospitalidad es casi un deber, le ofrecí té y un trozo de bizcocho de naranja que había horneado la tarde anterior. Mientras cortaba el pastel, pensé en lo extraño de la situación. Una mujer de mi edad recibiendo en su cocina a un muchacho de apenas 23. Recordé a mis hijos, que viven lejos, y me invadió cierta nostalgia. Quizá por eso acepté tan rápido su compañía. Quizá porque, en el fondo, necesitaba que alguien rompiera el silencio de esta casa vieja. Él se sentó frente a mí, apoyando la caja de herramientas con cuidado junto a la mesa. Sus ojos recorrieron la estancia, no con curiosidad indiscreta, sino con respeto. Era como si valorara cada detalle, desde las cortinas gastadas hasta las plantas que luchaban por sobrevivir en el alféizar. «Huele muy bien», dijo, señalando el bizcocho. «Me recuerda a mi abuela, ella también cocinaba con naranjas». Sonreí por primera vez en todo el día. En ese instante comprendí que, tal vez, aquel encuentro no era casualidad. Andrés abrió la caja de herramientas con la naturalidad de quien sabe exactamente lo que hace. El sonido metálico de las llaves y destornilladores al chocar entre sí llenó mi cocina, mezclándose con el aroma dulce del bizcocho de naranja. Yo, mientras tanto, lo observaba desde la mesa, con una taza de té entre las manos. La vieja lavadora, testigo de tantos años y tantas batallas domésticas, parecía mirarnos con un gesto cansado. Sus botones amarillentos y su pintura desgastada hablaban de otra época, una en la que las cosas se compraban para durar toda una vida. ¿Está segura de que quiere intentarlo?, pregunté, todavía con dudas. Este aparato tiene más de 20 años. Él me miró con calma, y en sus ojos brilló una chispa de seguridad que me desconcertó. Señora,
Si ha durado tanto tiempo, merece una segunda oportunidad. No pude evitar reír. Había algo contagioso en su manera de hablar, una convicción tranquila que hacía olvidar la diferencia de edad y de experiencia. Con movimientos precisos, empezó a desenroscar los tornillos de la carcasa. Cada gesto suyo estaba lleno de concentración. Yo lo veía inclinarse, girar la muñeca con firmeza, cambiar de herramienta sin titubear. El ruido metálico de las piezas al soltarse sonaba como un lenguaje secreto que solo él comprendía. El silencio de la casa se llenó con el ritmo de su trabajo. Yo apenas me atrevía a interrumpirlo, pero al final la curiosidad pudo más. ¿De dónde aprendió a hacer todo esto? Él sonrió sin apartar la vista del motor. De pequeño ayudaba a mi abuelo en su taller. Arreglábamos bicicletas, radios, cualquier cosa que la gente llevaba. Allí descubrí que me gustaba entender cómo funcionan los objetos, como si tuvieran un corazón escondido. Asentí, impresionada. Su juventud contrastaba con la seriedad de sus palabras. Era un chico de 23 años, pero hablaba con la paciencia de alguien que ya había vivido mucho. Seguimos conversando mientras sus manos seguían ocupadas. Me contó que venía de un pequeño pueblo cerca de Córdoba, un lugar rodeado de olivos y tierras secas que arden bajo el sol de verano. Allí había soñado con estudiar ingeniería, pero la vida lo había traído a Sevilla. Aquí estoy solo, confesó, ajustando un tornillo. Vivo en una habitación alquilada. Trabajo en lo que salga, mudanzas, pequeños arreglos, lo que me permita pagar la renta. Pero todavía sueño con entrar a la universidad. Su sinceridad me conmovió. No intentaba impresionar ni exagerar. Simplemente hablaba como quien comparte un pedazo de su verdad. De pronto, un zumbido distinto llenó la cocina. La lavadora, después de tanto tiempo, volvió a girar con un ritmo constante. El agua comenzó a fluir y la ropa atrapada dentro se agitaba como si celebrara su resurrección. «Funciona», dijo Andrés con una sonrisa amplia, casi infantil. Yo aplaudí, sorprendida por mi propio entusiasmo. Era como si aquel aparato, al volver a la vida, me hubiera devuelto a mí también un poco de energía perdida. No sé cómo agradecerle, le dije, aún incrédula. Él se encogió de hombros. Con otro trozo de ese bizcocho será suficiente. Reímos los dos. Y entonces me di cuenta de algo. Hacía mucho tiempo que no reía así, con ligereza, sin sentir el peso de los años sobre los hombros. La tarde fue cayendo poco a poco. La luz anaranjada del sol sevillano entraba por la ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire como si fueran pequeñas estrellas. Yo le conté historias de mi infancia en esa misma casa, de cómo jugaba en el patio con mis hermanos y de las verbenas de verano en el barrio. Él escuchaba con atención, como si cada palabra fuese un secreto valioso. La conversación fluía con una naturalidad sorprendente, como si no existiera el abismo generacional entre nosotros. Había algo en su mirada, en su forma de escuchar, que hacía sentir que, por un instante, éramos simplemente dos personas compartiendo un momento sincero. Cuando finalmente guardó las herramientas, el silencio volvió a llenar la cocina. Pero ya no era un silencio pesado. Era un silencio distinto, lleno de promesas invisibles. El sonido de la lavadora funcionando llenaba la cocina como un canto inesperado. El motor giraba con un rumor constante, casi hipnótico, y yo sentí algo dentro de mí moverse al mismo ritmo. Era como si no solo el aparato hubiera vuelto a la vida, sino también una parte de mí que había permanecido dormida durante años. Me quedé observando ese tambor girar y me descubrí sonriendo. Andrés, satisfecho con su trabajo, se limpió las manos con un trapo y volvió a la mesa. Le serví otra taza de té, y él aceptó el segundo trozo de bizcocho con un entusiasmo que me enterneció. «Está delicioso, de verdad», dijo con la boca llena de gratitud. Hacía tiempo que no me sentía tan a gusto en un lugar. Aquí, se respira paz. Lo miré sorprendida. En su voz no había halagos superficiales, sino una confesión sincera. En mi casa, que tantas veces me había parecido fría y silenciosa,
Él había encontrado calma. Quizá porque lo necesitaba tanto como yo. Nos quedamos conversando mientras la tarde se apagaba lentamente. Afuera, las campanas lejanas de una iglesia anunciaban la hora, y el cielo sobre Sevilla se teñía de púrpura y oro. Yo le contaba anécdotas de mi juventud, de cómo solía bailar en las ferias y de los veranos interminables en el patio. Él escuchaba con un interés que me sorprendía, como si cada recuerdo mío fuese un tesoro digno de ser guardado. En un momento de silencio, me atreví a decir lo que llevaba tiempo callando en mi interior. A veces pienso que, después de cierta edad, uno deja de ser visto, como persona. Nos vuelven invisibles. Él me miró fijamente, con una seriedad inesperada en su rostro joven. Yo no la veo invisible, señora. Al contrario. La veo más fuerte de lo que imagina. Sus palabras me golpearon con una dulzura extraña. Sentí que mi corazón, endurecido por los años de soledad, se ablandaba de nuevo. No porque buscara un romance, sino porque alguien, por fin, me reconocía más allá de los títulos: madre, viuda, vecina. Me reconocía como mujer, como ser humano. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. El ruido de la lavadora, el olor del té, la luz dorada entrando por la ventana, todo formaba un cuadro íntimo, sencillo, pero lleno de significado. Cuando terminó su té, Andrés se levantó despacio. Gracias por invitarme. No sabe lo bien que me ha hecho esta tarde. Soy yo quien debe agradecerte, respondí con voz emocionada. Has devuelto la vida a esta casa. Y también a mí. Él sonrió, recogió la caja de herramientas y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, me miró de nuevo, con una expresión que no supe descifrar del todo, mezcla de respeto, gratitud y algo más, como una promesa silenciosa. Me quedé sola en la cocina, con el zumbido constante de la lavadora llenando el aire. Pero ya no era el ruido de una máquina. Era el latido de algo nuevo que había empezado ese día. Esa noche apenas pude dormir. Recordaba cada palabra, cada gesto, y me preguntaba si aquel encuentro había sido casualidad o si el destino, caprichoso, había decidido regalarme una nueva oportunidad. No de amor en el sentido tradicional, sino de amistad verdadera, de compañía inesperada, de sentirme viva otra vez. Sin embargo, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché un ruido extraño en la calle. Me levanté y miré por la ventana. La figura de Andrés se alejaba bajo la luz tenue de las farolas. Caminaba rápido, como si huyera de algo, con la caja de herramientas colgando a un lado. Me quedé inmóvil, con un presentimiento inquietante. Algo en su manera de marcharse no encajaba con la serenidad que había mostrado horas antes. Y en mi interior, nació una pregunta que no me dejaría en paz. ¿Quién era realmente Andrés y qué secretos escondía? Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.